Mi marido me obligó a vivir en una chabola miserable con mi hijo. Mientras tanto, resultó que él vivía en un chalet de lujo regalado por mi abuelo multimillonario sin que yo lo supiera. Disfrutaba de todas las comodidades proporcionadas por mi abuelo junto a su madre y su amante. Todos reían satisfechos al verme, creyendo que me habían engañado todo este tiempo. Pero 5 minutos después, sus vidas se arruinaron por completo porque les había preparado un regalo sorpresa muy especial. Antes de que comience la historia, por favor escriban en la sección de comentarios desde qué región de España o del mundo están viendo este relato. No olviden darle me gusta y suscribirse para que este canal siga creciendo y pueda ofrecer historias aún más interesantes. El sol del mediodía en Madrid era abrasador. Parecía querer quemar la piel de cualquiera que se atreviera a desafiarlo al aire libre. En el sector más deprimido de la Cañada Real, el asentamiento chabolista a las afueras de la ciudad, el aire se sentía estancado y húmedo, atrapado entre las paredes de las barracas construidas con chatarra que se amontonaban unas contra otras. El hedor de las aguas residuales estancadas se mezclaba con el olor de los guisos de los vecinos y el polvo del camino sin asfaltar, creando una atmósfera asfixiante. En una de las chabolas del extremo, una mujer luchaba contra una montaña de ropa sucia. Su nombre era Nuria. El sudor empapaba su frente, resbalando por sus mejillas demacradas, aunque seguía irradiando una belleza natural y serena, con el cabello recogido modestamente bajo un pañuelo gastado. Sus manos delicadas, que antes solían sostener bolígrafos y apuntes en la universidad, ahora estaban ásperas por el jabón barato que usaba a diario. Frotó la ropa con la poca fuerza que le quedaba. De vez en cuando se detenía para suspirar profundamente, intentando expulsar el cansancio que le oprimía los pulmones. En la estrecha esquina de la habitación, Bryce, su único hijo de apenas 3 años, dormía inquieto sobre un fino colchón de espuma colocado directamente sobre el suelo de cemento. Un pequeño ventilador en la esquina giraba débilmente, como si se resistiera a cortar el aire caliente que dominaba la estancia. Nuria miró a su hijo con una mirada vidriosa, llena de amor y dolor al mismo tiempo. Recordó la promesa de Borja, su marido, quien le había asegurado que esta dificultad era solo temporal. Borja le había dicho que estaba labrándose un futuro trabajando como peón de obra en Toledo, esforzándose día y noche para ahorrar y poder mudarse a un lugar digno. Nuria creía cada palabra que salía de la boca de su esposo con la sinceridad de una mujer leal. Estaba dispuesta a vivir austeramente, a comer lo mínimo, y a residir en este entorno tan alejado de cualquier comodidad con tal de apoyar las aspiraciones de su marido. Para Nuria, la devoción era la forma más alta de amor, y no le importaba sufrir siempre y cuando él pudiera trabajar con tranquilidad. De repente, un alboroto se escuchó desde la entrada del estrecho callejón donde vivían. Normalmente los ruidos solo ocurrían si pasaba un vendedor ambulante o si había una pelea entre vecinos. Sin embargo, esta vez el sonido era diferente. Se oían murmullos de asombro y susurros que se hacían cada vez más fuertes. Nuria detuvo su lavado por un momento, se secó las manos llenas de espuma en su delantal raído y caminó lentamente hacia la puerta principal de madera podrida. Al abrir la puerta, sus ojos se abrieron de par en par al ver una escena que contrastaba brutalmente con el entorno marginal. Un Audi A8 negro, alargado y extremadamente lujoso, intentaba maniobrar en la estrecha explanada de tierra frente a su chabola. El coche parecía un objeto alienígena aterrizado en un vertedero. Los niños pequeños corrían detrás del vehículo, mientras las vecinas se asomaban a sus puertas con la boca abierta. Nuria se quedó petrificada en el umbral. Su corazón latía con fuerza. Reconoció, no el modelo exacto del coche, sino el aura de poder que emanaba. La puerta trasera del lado del pasajero se abrió lentamente. Un anciano con un traje de sastre impecable, pero con el rostro tenso, bajó del vehículo. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado y su bastón de madera noble golpeó el suelo polvoriento con una autoridad indiscutible. Era don Pelayo, su propio abuelo biológico, fundador del grupo Pelayo, una figura a la que Nuria siempre había respetado, pero a la que rara vez veía desde que se casó con Borja, debido a las constantes excusas de su marido para evitar las reuniones familiares. El rostro de don Pelayo, habitualmente firme y sereno, se transformó en una mezcla de conmoción, ira y tristeza, mientras sus ojos escudriñaban el entorno en el que vivía Nuria. Su mirada se detuvo en las paredes húmedas de la barraca, en el techo de uralita oxidada, y finalmente aterrizó en la figura de su nieta favorita, vestida con ropa andrajosa. Don Pelayo avanzó rápidamente, casi corriendo, ignorando a su chofer que intentaba cubrirlo con un paraguas para protegerlo del sol. Irrumpió directamente en el pequeño porche de la casa de Nuria. Respiraba agitadamente. Agarró a Nuria por los hombros, mirándola de pies a cabeza como si quisiera asegurarse de que lo que veía era real. Nuria le besó la mano con profunda reverencia. Sin embargo, don Pelayo apartó la mano y la abrazó con todas sus fuerzas.
El anciano temblaba violentamente. Nuria podía sentir la ira desbordante en el cuerpo de su abuelo, pero sabía que esa furia no iba dirigida a ella. Tras unos segundos de inmensa tensión, don Pelayo la soltó y la miró fijamente a los ojos. Su voz temblaba al contener la emoción cuando finalmente habló, rompiendo el aterrador silencio. Preguntó con un tono elevado que sobresaltó a Nuria por qué ella y Bryce vivían en un lugar semejante. Quería saber por qué su nieta permitía vivir en la miseria, en un entorno tan insalubre y peligroso. Las preguntas salieron en ráfaga de la boca de don Pelayo, sin darle a Nuria la oportunidad de responder. Señaló hacia el interior de la casa estrecha y calurosa, y luego apuntó hacia su coche de lujo, como si comparara dos mundos completamente distintos. Declaró en voz alta que la nieta de un magnate como él no debería vivir como una mendiga. Nuria estaba confundida. Intentó explicarle que era su elección para ser independientes, que Borja estaba luchando y que estaban ahorrando cada céntimo. Sin embargo, la explicación de Nuria solo hizo que el rostro de don Pelayo enrojeciera aún más de furia. El pico de su indignación estalló cuando lanzó la pregunta clave que lo cambiaría todo. Exigió saber de manera tajante por qué Nuria no vivía en el chalet de lujo que él les había comprado hacía 2 años. Esa frase quedó suspendida en el aire, haciendo que el tiempo pareciera detenerse para la joven. Nuria parpadeó repetidamente, intentando procesar las palabras de su abuelo. Negó con la cabeza lentamente. Su rostro reflejaba una confusión pura y honesta. Le preguntó en un susurro a qué casa se refería, confesando que no sabía absolutamente nada sobre ninguna propiedad regalada por él. Añadió que, durante todo ese tiempo, Borja siempre le había dicho que tenían que alquilar un lugar barato porque no tenían dinero para comprar una vivienda y que ni siquiera podían permitirse la hipoteca de un piso de protección oficial. Al escuchar la respuesta inocente de Nuria, el cuerpo de don Pelayo pareció perder sus fuerzas. Retrocedió un paso, apoyándose en el poste de madera del porche para no caer. Miró a Nuria con una expresión indescifrable. Era una mezcla de profunda lástima e ira explosiva. Don Pelayo se dio cuenta de que había ocurrido algo fatal. Comprendió que su nieta había sido engañada de la forma más cruel. Respiró hondo, tratando de calmar los rápidos latidos de su corazón con las manos aún temblorosas. Don Pelayo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó una pequeña libreta y una pluma Montblanc bañada en oro. Con movimientos rápidos y bruscos, anotó una dirección en un trozo de papel, lo arrancó y se lo entregó a Nuria. La miró fijamente, con los ojos llorosos. Con voz ronca y pesada, le ordenó que fuera a esa dirección. No quiso explicarle qué encontraría allí, solo le indicó que debía verlo con sus propios ojos. Le aseguró que había una verdad que le habían ocultado todo este tiempo, y que esa verdad se encontraba en aquel lugar. Nuria tomó el papel con manos temblorosas. Vio la elegante caligrafía cursiva de su abuelo. Mostraba una dirección en La Moraleja, la zona más exclusiva y elitista de todo Madrid. Un lugar que Nuria solo podía imaginar en sueños. Antes de que pudiera hacer más preguntas, don Pelayo ya se había dado la vuelta. No soportaba quedarse allí ni un minuto más, no por asco al lugar, sino porque le partía el alma ver las condiciones de su nieta. Subió de nuevo a su vehículo sin mirar atrás, dejando a Nuria petrificada en el porche con miles de preguntas atormentando su mente. El coche se alejó lentamente por el callejón, llevándose a la figura protectora de Nuria y dejando un rastro de misterio que ella tendría que resolver por sí misma. La noche cayó sobre Madrid, pero el calor asfixiante dentro de la chabola aún no había disminuido. El canto de los grillos competía con el ruido del televisor de la casa vecina, separada solo por un tabique finísimo. Nuria se sentó en el suelo sobre una estera de plástico, mirando el trozo de papel que su abuelo le había dado esa tarde. La dirección escrita parecía devolverle la mirada, desafiándola a descubrir la verdad. Sus sentimientos eran una mezcla caótica de curiosidad, miedo y negación. Una parte de su corazón quería seguir confiando en Borja, el hombre al que consideraba el héroe de su familia. Pero la mirada de su abuelo no podía mentir. Había demasiada decepción y rabia en sus ojos. Nuria dobló el papel y lo escondió debajo de la almohada de Bryce, que ya dormía profundamente. Intentó apartar los malos pensamientos. Tal vez su abuelo había malinterpretado la situación. Tal vez sí les compró la casa, pero Borja la había rechazado por orgullo para ser independiente, y había olvidado decírselo. Nuria intentó consolarse con escenarios positivos. De repente, su teléfono móvil, que tenía la pantalla rota en una esquina, vibró. El nombre de su marido apareció en la pantalla. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Nuria. Era su rutina nocturna. Borja siempre llamaba antes de dormir para preguntar por el niño. Se arregló rápidamente el pañuelo del pelo y pulsó el botón verde para aceptar la videollamada.
El rostro de Borja apareció en la pantalla de baja resolución. Llevaba una camiseta básica de algodón gastada con el cuello dado de sí. El fondo estaba oscuro, iluminado solo por una luz tenue y amarillenta. Borja la saludó con una voz que sonaba ronca y agotada. Se quejó de que acababa de terminar horas extras en la obra. Dijo que el polvo del cemento y la arena ese día habían sido insoportables, hasta el punto de hacerle toser sin parar. Nuria lo escuchó con profunda empatía, sintiéndose culpable por haber dudado de él esa misma tarde. Borja comenzó a relatar lo duro que había sido el día, presumiendo de un menú del día barato que, según él, había comprado en un bar de carretera por unos pocos euros. Le contó que solo había comido unas lentejas viudas y un trozo de pan duro para poder enviarle el resto del dinero a ella y a Bryce. El corazón de Nuria se encogió. Le suplicó que no se esforzara tanto y que comiera algo nutritivo. Borja sonrió amargamente en la pantalla, asegurándole que todo era por su futuro. Le pidió que tuviera un poco más de paciencia, prometiéndole que quizás en 1 o 2 años podrían mudarse a un piso en condiciones. Esas palabras, que normalmente le daban fuerzas, esta noche sonaron diferentes en sus oídos. Había un tono que parecía ensayado, como un guión memorizado. Sin embargo, Nuria ignoró ese sentimiento y se centró en mirar el rostro de su marido. Mientras Borja hablaba entusiasmado sobre lo estricto que era el capataz de la obra, Nuria entrecerró los ojos. Había algo extraño. Borja decía estar en un hostal humilde para trabajadores en las afueras, pero la luz que se reflejaba en sus gafas parecía demasiado brillante y limpia para ser de una bombilla corriente. El reflejo era doble, destellando como si proviniera de una lámpara de araña de cristal con muchas ramas. Nuria intentó agudizar la vista. Observó de nuevo el fondo. Estaba oscuro, sí, pero en la esquina inferior derecha de la pantalla se apreciaba vagamente la textura del respaldo de una silla. No era el plástico o la madera habitual de un bar barato o de un albergue. Parecía el respaldo de una silla tapizada en cuero o terciopelo, que reflejaba sutilmente la luz. Las sospechas de Nuria se intensificaron cuando Borja levantó la mano para ajustarse las gafas. En su muñeca, Nuria vislumbró por una fracción de segundo el reloj que llevaba puesto. Ella conocía perfectamente el reloj de Borja, un Casio de goma negra y barata que había usado durante años, pero el destello metálico que acababa de ver era diferente. Parecía una correa de acero inoxidable, o tal vez de plata, brillando bajo la luz. Nuria contuvo el aliento. Quiso preguntar, pero la lengua se le paralizó. Temía que su pregunta desatara una discusión. Borja seguía hablando, ignorante del cambio en la expresión de su esposa, cuyo rostro comenzaba a tensarse. Alegó que la cobertura era terrible allí, y que debía irse a dormir ya, porque al día siguiente tenía que madrugar para supervisar un vertido de hormigón. Justo antes de que Borja cortara la llamada, ocurrió algo accidental pero fatal. Al intentar pulsar el botón rojo para colgar, su dedo resbaló. La pantalla en las manos de Nuria parpadeó. Luego, la imagen giró. La cámara frontal cambió a la cámara trasera. Solo durante 2 segundos. 1, 2. Pero esos 2 segundos fueron suficientes para destruir el mundo de Nuria. En ese breve instante, Nuria no vio paredes de bloques de hormigón sin enlucir ni techos de uralita. Lo que vio fue una reluciente mesa de mármol blanco. Sobre esa mesa no había restos de lentejas baratas. Había platos de porcelana fina con restos de comida de alta cocina, copas de cristal de tallo largo llenas de un vino tinto reserva, y lo más doloroso de todo, la mano de una mujer de piel inmaculada, con las uñas perfectamente esmaltadas, sosteniendo un tenedor de plata. En la muñeca de esa mujer brillaba una pulsera de oro macizo, con un diseño inconfundible en forma de serpiente entrelazada. Nuria reconoció esa joya al instante. Era la herencia de su difunta madre, que había desaparecido de su armario hacía 1 año. En aquel momento, Borja le había dicho que tal vez habían entrado a robar, o que ella misma la había perdido por descuido. La conexión de video se cortó de golpe y la pantalla quedó en negro. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Nuria seguía sosteniendo el móvil, pero sus manos temblaban violentamente, mucho más que cuando recibió el papel de su abuelo. La respiración se le atascó en la garganta. No derramó ni una lágrima, pero sintió un dolor insoportable en el pecho, como si la hubieran golpeado con un mazo. Miró la pantalla negra, viendo el reflejo de su propio rostro pálido como el de un fantasma. Su cerebro reprodujo en bucle aquellos 2 segundos. La mesa de mármol, la comida de lujo, la mano de la mujer, la pulsera de su madre, todas esas piezas del rompecabezas encajaron, formando una imagen aterradora que nunca había querido ver. Borja no estaba sufriendo. Borja no estaba comiendo menús baratos. Borja estaba dándose un festín. Y no estaba solo. Nuria dejó el teléfono lentamente en el suelo.
como si fuera una bomba de relojería que acabara de detonar. Miró a Bryce, que seguía durmiendo ajeno a que su padre acababa de demoler su refugio emocional. El dolor en el pecho de Nuria se transformó gradualmente en un calor abrasador. El sentimiento de traición se extendió desde su estómago hasta la punta de sus dedos. Así que todo este tiempo, cada vez que Borja decía no tener dinero, cada vez que le exigía ahorrar, cada vez que se negaba a comprar leche de fórmula buena para el niño, estaba mintiendo. ¿A dónde iba todo ese dinero? ¿Y quién era esa mujer? ¿Por qué llevaba la pulsera de su madre? Nuria apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Se sintió estúpida, absolutamente estúpida. Recordó las miradas de lástima de las vecinas, la mirada furiosa de don Pelayo. Probablemente todos lo sabían, o al menos lo sospechaban, mientras ella, la esposa legítima, vivía encerrada en una burbuja de mentiras creada por su marido. Esa noche, Nuria no pudo pegar ojo. Se quedó sentada en la oscuridad, acompañada solo por la respiración suave de su hijo y la tormenta de rabia en su interior. Sacó de nuevo el papel con la dirección de la moraleja que estaba bajo la almohada, encendió la linterna del móvil e iluminó el texto. Esa dirección ya no era solo una ubicación, era la llave que respondería a todo su sufrimiento. Nuria se hizo una promesa a sí misma, por Bryce y por su propia dignidad pisoteada. Una única lágrima, contenida hasta entonces, cayó exactamente sobre el nombre de la calle. Se secó la lágrima con un gesto brusco. Se puso de pie, sacó una bolsa y empezó a empacar algo de ropa para Bryce, con movimientos rápidos y decididos. A la mañana siguiente, ya no sería la Nuria sumisa y dócil. A la mañana siguiente, sería una madre exigiendo justicia. Miró el rostro de su hijo y le susurró en voz baja, con una nueva valentía vibrando en sus palabras, prometiéndole que al día siguiente irían a visitar el lugar de trabajo de papá, un lugar que resultó esconder una pesadilla para su pequeña familia. Apagó la linterna y dejó que la oscuridad la envolviera, esperando el amanecer para iniciar una guerra que nunca deseó, pero que estaba obligada a ganar. Las horas siguientes pasaron de manera angustiosa. Utilizó ese tiempo para reunir valor, organizar un plan en su mente y asegurarse de que el niño estuviera listo para el viaje. Por la mañana, Nuria se puso un vestido de lino largo que, aunque había perdido su color original por los lavados, estaba impecablemente limpio y planchado. Vistió a Bryce con su camiseta de dibujos favorita y unos pantalones cortos cómodos, colgándose la mochila con las cosas del niño en un hombro y agarrando la pequeña mano de su hijo con el otro. Salió de la cañada real. Las vecinas que barrían el polvo la miraron con curiosidad, pero Nuria se limitó a esbozar una leve sonrisa y a sentir cortésmente, manteniendo su destino en absoluto secreto. Pidió un vehículo de transporte con conductor a través de una aplicación en su teléfono, introduciendo la dirección exacta en La Moraleja. El trayecto duró casi una hora. A medida que se acercaban, el paisaje cambió drásticamente. Las chabolas de Uralita fueron reemplazadas por imponentes edificios de oficinas, y los caminos llenos de baches se transformaron en amplias avenidas de asfalto perfecto. Finalmente, entraron en la exclusiva urbanización. El guardia de seguridad en la garita principal detuvo el coche, preguntando el motivo de su visita con tono receloso. Nuria, con calma, indicó el número de la parcela y el nombre de don Borja. El guardia frunció el ceño, pero al comprobar los datos, asintió y levantó la barrera. Nuria sintió la mirada despectiva del hombre desde la garita, pero decidió ignorarla. El coche avanzó lentamente por las calles privadas, flanqueadas por árboles centenarios y jardines de diseño. Llegaron frente a una propiedad que dejó a Nuria sin aliento. No era una simple casa grande, era una majestuosa villa de estilo mediterráneo con altas columnas y un inmenso jardín perfectamente cuidado. Una verja de hierro forjado de 3 metros de altura rodeaba el perímetro, otorgando una sensación de exclusividad inexpugnable. Nuria bajó del vehículo con las piernas temblorosas. Pagó al conductor y se quedó inmóvil frente al imponente portón. Su corazón latía al ritmo de los segundos. Miró fijamente el número grabado en la placa de mármol del muro, coincidiendo exactamente con el papel de don Pelayo. Este era el palacio construido sobre su miseria. Se armó de valor y pulsó el interfono. Una voz masculina y grave respondió a través del altavoz. Nuria contestó con voz firme, diciendo que buscaba a Borja. Una puerta peatonal contigua al portón principal se abrió con un leve chasquido electrónico. Un guardia de seguridad uniformado salió, escaneando a Nuria y a Bryce de arriba abajo con mirada crítica. El guardia le preguntó de manera cortante quién era y qué quería. Nuria respiró hondo para controlar sus emociones y respondió que era una pariente lejana del pueblo que venía a entregarle un encargo a don Borja. El vigilante resopló, como si estuviera acostumbrado a espantar a pedigüeños. Pero antes de que pudiera echarla,
Un flamante Mercedes-Benz plateado se deslizó hacia la entrada, y el portón principal comenzó a abrirse automáticamente. Nuria reconoció el coche. Era el vehículo de empresa del que Borja tanto presumía, aunque ahora se daba cuenta de que era un modelo de altísima gama, nada propio de un simple obrero. Los cristales estaban tintados, ocultando el interior. El vehículo se detuvo un segundo frente a la garita. La ventanilla trasera bajó con suavidad. El corazón de Nuria casi se detiene al ver el rostro asomándose por la ventana. No era Borja, sino una joven y hermosa mujer con una melena perfectamente arreglada y enormes gafas de sol de diseñador. La mujer miró a Nuria con asco y le preguntó al guardia quién era esa mendiga parada en la entrada. El guardia hizo una rápida reverencia y explicó que era una visita buscando al señor Borja. La mujer chasqueó la lengua con desdén y ordenó que la echaran inmediatamente, argumentando que iban a celebrar una gran fiesta esa noche, y no quería que la visión de alguien tan andrajoso arruinara la estética del lugar. Antes de que el cristal volviera a subir, Nuria alcanzó a echar un vistazo al interior. Junto a esa mujer, de espaldas a la ventana, estaba sentado un hombre inconfundible. Su corte de pelo, su camisa de lino a medida, era Borja, y en el asiento del copiloto, riéndose a carcajadas mientras se abanicaba, estaba una mujer mayor. Era doña Covadonga, su suegra. Los tres viajaban juntos, felices, mientras Nuria y Bryce se asaban al sol en la acera como marginados. El Mercedes aceleró adentrándose en la propiedad, dejando a Nuria clavada en el sitio. El guardia volvió a mirarla, esta vez con una pizca de lástima, sugiriéndole que se marchara porque el señor Borja estaba muy ocupado, y doña Soraya estaba de mal humor. Doña Soraya. Nuria repitió el nombre en su mente. La mujer se llamaba Soraya, y la trataban como a la señora de la casa. La sangre le hirvió en las venas. No se movió. Miró al guardia a los ojos y le aseguró que esperaría allí hasta que Borja saliera. El hombre suspiró, dándose por vencido, y la dejó plantada junto al muro. Bajo el sol abrasador, Nuria abrazó a Bryce, susurrándole que jugarían al escondite en unos minutos. No pensaba rendirse. Entraría en ese palacio sin importar cómo. Las horas pasaron. El sol comenzó a descender, proyectando largas sombras desde la verja de hierro. Habían esperado casi 2 horas. Bryce empezó a quejarse de sed y aburrimiento. Nuria le dio agua de la botella que llevaba y unas galletas. Su determinación no menguó. Por el contrario, el dolor de presenciar aquella ostentación alimentaba su fuego interno. Observó los movimientos en la propiedad. Varias furgonetas de empresas de catering de lujo entraban y salían, trayendo bandejas y equipos de sonido. Nuria vio su oportunidad. Cuando un gran camión de reparto de flores ingresó y el guardia se distrajo revisando el albarán del conductor, Nuria agarró la mano de su hijo y se coló por el espacio ciego que dejaba el vehículo. Se escondió rápidamente tras los tupidos arbustos del inmenso jardín delantero. Su corazón repicaba como un tambor de guerra. Había logrado entrar. El jardín era espectacular, con una fuente de mármol en el centro y esculturas artísticas dispersas. Desde su escondite, podía observar el ajetreo en la terraza principal. Camareros con uniformes impecables montaban mesas y sillas, mientras encendían guirnaldas de luces que creaban una atmósfera festiva. Nuria esperó el momento exacto. Cuando el personal se concentró en el lado opuesto de la terraza, corrió encorvada con Bryce hacia una puerta lateral de cristal que parecía menos vigilada. Estaba abierta, seguramente por el constante ir y venir de los preparativos. Ambos lograron acceder al interior de la mansión. La decoración dejó a Nuria atónita. El suelo de mármol italiano reflejaba la luz de gigantescas lámparas de cristal. Las paredes estaban adornadas con cuadros valiosos y muebles de roble macizo. El enorme salón principal conectaba con un comedor aún más ostentoso. Y allí, sentados a una larguísima mesa de caoba, estaban ellos, Borja, doña Covadonga y Soraya. Estaban disfrutando de una sobremesa con café, botellas de champagne y bandejas de macarons presentadas en fuentes de plata. El eco de sus risas resonaba en el inmenso comedor, un contraste brutal con el silencio lúgubre que habitaba en el alma de Nuria. Ella se ocultó tras una robusta columna, espiando la escena. Observó cómo Borja le servía más cava a Soraya con un gesto sumamente cariñoso. Doña Covadonga cortaba un trozo de tarta mientras narraba entre carcajadas lo estúpida que era Nuria, por creerse el cuento del sueldo miserable de su hijo. La suegra se reía a mandíbula batiente, afirmando que Nuria era una paleta de pueblo tan ignorante que resultaba facilísimo engañarla. Incluso mencionó con entusiasmo sus planes para comprarse una villa en Marbella el próximo mes utilizando los bonos de la empresa, un dinero que legítimamente pertenecía a la familia de Nuria. Soraya intervino con voz mimada, alabando la astucia de Borja para ocultar las finanzas y mantener todos los activos fuera del alcance del parásito que vivía en la chabola.
La paciencia de Nuria se agotó. Ya no podía seguir escondida. Apretó la mano de Bryce con firmeza y salió de detrás de la columna. Sus pasos resonaron de forma rítmica sobre el mármol, pero las carcajadas amortiguaban su avance hasta que llegó al extremo de la mesa. Estaba a un par de metros de ellos. Borja, que estaba sentado de frente a ella, fue el primero en percatarse de su presencia. Su risa se congeló en el acto. La sangre huyó de su rostro bronceado, dejándolo pálido como un cadáver. La copa que sostenía tembló tanto que el cava se derramó sobre el inmaculado mantel blanco. Doña Covadonga y Soraya, de espaldas a Nuria, notaron la extraña reacción de Borja. La madre preguntó qué ocurría, y se giró lentamente siguiendo la mirada de su hijo. Al ver a Nuria allí plantada, con ropa sencilla y mirada de hielo, los ojos de doña Covadonga casi se salen de sus órbitas. Su boca quedó abierta, pero no emitió ningún sonido. Soraya también se volvió, y una mueca de profundo desprecio se instaló en su perfecto rostro. Un silencio asfixiante se apoderó del comedor, roto únicamente por la suave música clásica que sonaba por los altavoces integrados en el techo. En medio de esa tensión cortante, la inocencia de Bryce rompió el ambiente al señalar a su padre y gritar alegremente llamándolo. Fue como un trueno en un día despejado. Borja intentó levantarse torpemente, pero las piernas le fallaron. Balbuceó el nombre de Nuria, buscando desesperadamente una excusa creíble. Pero antes de que él pudiera articular una frase, doña Covadonga recuperó la compostura. Se levantó bruscamente, arrojando la servilleta de lino sobre la mesa. Con el rostro rojo de ira y vergüenza, le gritó a Nuria. Le exigió saber cómo se había atrevido a colarse allí para interrumpir su tranquilidad. La suegra no mostró la más mínima señal de remordimiento. Al contrario, actuaba como si la dueña legítima de la casa fuera una plaga que había venido a ensuciar su palacio. Nuria no contestó a los gritos, simplemente los observó uno por uno con una mirada que cortaba como un cuchillo. Sus ojos se detuvieron en Soraya, que la miraba de forma desafiante con los brazos cruzados. Nuria se fijó en la pulsera de oro entrelazada en la muñeca de la amante, la pulsera de su madre. La prueba física de la traición estaba allí brillando ante ella. Sin darse cuenta, el brazo de Nuria rozó un enorme jarrón de porcelana que descansaba sobre una consola auxiliar. El estruendo de la porcelana rompiéndose contra el suelo resonó por toda la planta baja, sobresaltando a todos y marcando el inicio de la guerra abierta. Los pedazos afilados sobre el mármol eran un fiel reflejo del corazón de Nuria, roto en 1000 pedazos, pero ahora afilado y dispuesto a cortar a quien intentara pisarlo. Borja seguía paralizado, moviendo la boca como un pez fuera del agua, intentando dar un paso sin éxito debido al peso de su culpa y terror. Doña Covadonga arrastró su silla con fuerza, produciendo un chirrido molesto, y se acercó señalando a Nuria con un dedo adornado con un enorme anillo de diamantes. Le gritó que era una cateta desagradecida, preguntándole indignada quién le había dado permiso para ensuciar su suelo de mármol italiano con sus zapatos roñosos, ordenándole que saliera inmediatamente antes de llamar a seguridad. Nuria no retrocedió ni un milímetro. Se mantuvo erguida, protegiendo a Bryce, que empezaba a asustarse por los gritos. Su mirada penetró directamente en los ojos de la anciana, ignorándola por completo para dirigirse a su marido. Borja lo llamó en voz baja, pero su tono era claro y enfático. ¿Puedes explicarme de quién es esta casa y quién es la mujer sentada a tu lado? Borja tragó saliva. El sudor frío perlaba su frente. Intentó esbozar una sonrisa patética y forzada, pidiéndole que le escuchara porque no era lo que parecía. Trató de inventar que la casa era de su jefe, y que él solo estaba allí haciendo un recado. Mentira, interrumpió Soraya. La joven se levantó con altivez, echando hacia atrás su melena de peluquería, y se acercó a Borja, entrelazando su brazo con el de él de forma posesiva. Miró a Nuria con superioridad y le dijo a Borja que dejara de mentirle a esa pueblerina, que era hora de que supiera su lugar. Escucha bien, Encanto. Esta es la casa de Borja, nuestra casa. La pagó al contado hace 2 años. Y yo soy su futura esposa legal. Vamos a casarnos por la iglesia y por lo civil. No como tú, que eres solo una aventura de pueblo sin ningún tipo de validez legal para él. Nuria sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Aventura de pueblo? Ella era la esposa legítima. Se habían casado legalmente. ¿Cómo se atrevía Soraya a decir eso? Nuria miró a Borja, exigiendo que la desmintiera, pero él bajó la cabeza, esquivando su mirada. Esa actitud cobarde fue la única confirmación que Nuria necesitaba. Doña Covadonga soltó una carcajada estridente. Le dijo a Nuria que tuviera un poco de decencia y se mirara al espejo. Le reprochó su aspecto desaliñado, diciendo que olía a miseria y que era lógico que su hijo se hubiera aburrido de ella. Argumentó que un hombre de éxito y posición necesitaba una mujer de clase que pudiera presentar en sociedad,
no una mujer que solo servía para fregar platos. Remató diciendo que Borja tenía derecho a ser feliz con alguien a su nivel. Las lágrimas amenazaron con asomar a los ojos de Nuria, pero se contuvo con una fuerza sobrehumana. No iba a llorar delante de aquella escoria. Tomó aire, reuniendo toda la dignidad que habían intentado arrebatarle. Borja, insistió Nuria, esta vez con la voz vibrando de ira contenida. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Esta casa es tuya? ¿Llevas años mintiéndome sobre tu sueldo, sobre tu trabajo fuera de Madrid, sobre todo? Borja levantó finalmente la vista. Su expresión había cambiado. El miedo y la culpa iniciales se habían esfumado, reemplazados por una máscara de frialdad y arrogancia que Nuria jamás había presenciado en él. Ya que todo estaba al descubierto, decidió quitarse la careta. Se soltó suavemente del agarre de Soraya y dio un paso hacia Nuria, mirándola desde arriba. Sí, es verdad, respondió Borja con frialdad, sin el menor atisbo de arrepentimiento. Todo esto es mío. La mansión, el coche, el lujo, todo es fruto de mi esfuerzo manejando el imperio del imbécil de tu abuelo. Él me firmó un poder notarial absoluto para gestionar todas sus empresas porque ya está viejo y senil, y yo, simplemente, me he aprovechado. ¿Y sabes por qué? Porque soy brillante, y tú eres un lastre, eres una ilusa, demasiado fácil de engañar. Me asqueaba vivir en la pobreza contigo. Necesitaba una vida a mi altura, y Soraya me la da. Nuria retrocedió un paso, atónita ante la confesión. El hombre por el que rezaba cada noche era, en realidad, un monstruo devorado por la avaricia. Le recriminó que su abuelo había confiado en él y le había entregado la gestión de buena fe. Borja soltó una carcajada burlona. Metió la mano en el bolsillo interior de su americana de lino y sacó un sobre grueso. Extrajo un documento oficial y lo sacudió frente a la cara de Nuria. Le explicó que aquel documento era un poder general firmado ante notario por su propio abuelo. Le aclaró que, a nivel legal, él tenía el control absoluto para disponer de todos los bienes, incluyendo la autoridad para echarla a la calle en ese mismo instante. Le ordenó largarse de inmediato con el niño, advirtiéndole que Bryce solo sería un estorbo para su brillante futuro. Soraya agarró un vaso de cristal grueso lleno de agua helada de la mesa, y con un movimiento rápido y cruel, se lo arrojó directamente a la cara a Nuria. Le gritó que eso era para que se le enfriara la cabeza, y le advirtió que era la última vez que le decía a una mendiga que saliera de su casa. Nuria jadeó por el impacto. El agua helada empapó su rostro y su pañuelo, goteando sobre su modesto vestido. Bryce gritó asustado y rompió a llorar desconsoladamente. Nuria se limpió la cara con una tranquilidad pasmosa. No devolvió la agresión. No se abalanzó sobre Soraya ni golpeó a Borja. Simplemente los miró a los tres, uno por uno, con una expresión radicalmente distinta. La tristeza había desaparecido por completo. Solo quedaba una calma perturbadora, similar a la del mar retrocediendo antes de un tsunami mortal. Muy bien, dijo Nuria en voz baja. Metió la mano en su bolso desgastado y sacó su teléfono móvil. Tecleó algo en la pantalla y clavó sus ojos en Borja. Ya habéis reído suficiente. Ya me habéis humillado bastante. Disfrutad de vuestra victoria, porque solo os quedan 5 minutos. Y os aconsejo que no olvidéis respirar. Borja frunció el ceño, confundido por la amenaza. Le preguntó qué demonios significaba eso de los 5 minutos, y le exigió que dejara de montar escenas teatrales. Nuria no respondió. Levantó su móvil, mostrando la pantalla iluminada. Se veía una aplicación de control domótico con un enorme botón rojo parpadeando. Doña Covadonga resopló con desdén, burlándose de que seguramente iba a llamar a sus tíos del pueblo para que la vinieran a recoger en tractor. Pero un segundo después, la atmósfera de la lujosa mansión cambió drásticamente. Las inmensas lámparas de cristal parpadearon violentamente y se apagaron de golpe. La oscuridad engulló el salón, dejando solo la débil luz de los faroles del jardín filtrándose por los amplios ventanales. El aire acondicionado centralizado se detuvo en seco, haciendo que el ambiente comenzara a volverse sofocante. Un fuerte clic metálico resonó en cadena desde la puerta principal, las puertas traseras y las ventanas mecanizadas. Todas las persianas de seguridad bajaron automáticamente. El sistema domótico inteligente de la casa acababa de entrar en protocolo de bloqueo de emergencia. Soraya empezó a chillar presa del pánico, quejándose de la oscuridad y buscando a tientas el brazo de Borja. Él intentó tranquilizarla, aunque su propia voz temblaba. Sacó su carísimo smartphone para encender la linterna, pero el dispositivo estaba completamente muerto. La pantalla no respondía. Lo mismo les ocurrió a los teléfonos de doña Covadonga y Soraya. Toda la electrónica en sus manos había sido inutilizada remotamente. De improviso, el gigantesco televisor de 80 pulgadas empotrado en la pared del salón se encendió solo, emitiendo un brillo cegador que les hizo entrecerrar los ojos.
En la pantalla no aparecía un canal de noticias ni una película. Apareció, en primerísimo plano, el rostro de un hombre mayor al que conocían demasiado bien, pero lucía una expresión letal que jamás habían presenciado. Era don Pelayo. El anciano miraba directamente al objetivo de la cámara, como si pudiera perforarles el alma desde allí. Su rostro estaba congestionado por una furia inconmensurable. Detrás de él, se podía apreciar el imponente despacho de la sede central del Grupo Pelayo en el Paseo de la Castellana. Buenas tardes, Borja, Covadonga, y la amante de turno tronó la voz de don Pelayo a través del sofisticado sistema de sonido envolvente de la mansión, haciendo temblar los cristales. Borja retrocedió un paso. Sus rodillas cedieron y cayó de espaldas contra el duro mármol. Su cara era del color del yeso. Susurró la palabra abuelo con auténtico pánico. En la pantalla, don Pelayo esbozó una sonrisa implacable. Les preguntó si realmente creían que estaba senil o que era tan estúpido. Reveló que durante 2 años había guardado silencio, observando pacientemente, dejándole a Borja creer que tenía el control, solo para ver hasta dónde llegaba su codicia. Constató que su nivel de putrefacción superaba cualquier expectativa. El anciano levantó un documento idéntico al que Borja sostenía antes. Le aclaró a Borja que el poder notarial que tenía era papel mojado, una trampa meticulosamente diseñada. Cada firma, cada transferencia, cada euro desviado, estaba auditado y rastreado. Explicó que le había permitido jugar a ser rico hasta ese preciso momento para acumular pruebas suficientes. Doña Covadonga, temblando de terror, se arrastró hacia la pantalla intentando suplicar, balbuceando que todo era un malentendido. Don Pelayo le gritó que se callara la boca. La acusó de ser la instigadora y de haber criado a un ladrón. Les informó de que esa misma casa que tanto presumían tenía micrófonos y cámaras instaladas en cada conducto de ventilación desde los cimientos. Había escuchado cada humillación y cada insulto dirigido hacia su nieta. Nuria permanecía de pie, inamovible, abrazando a Bryce, quien miraba hipnotizado a su bisabuelo en la enorme pantalla. Ella no necesitaba hacer nada más. Don Pelayo había tomado el mando absoluto de la ejecución. Dirigiéndose a Borja con un tono aún más grave y mortífero, don Pelayo le recordó sus insultos hacia Nuria, y acto seguido, le anunció que, en ese exacto instante, todas las cuentas bancarias del Banco Santander y Bankinter asociadas a él, sus tarjetas Black, sus fondos de inversión y sus accesos corporativos quedaban reducidos a cero. Le informó de que no le quedaba absolutamente nada más que la ropa que llevaba puesta. Añadió que el Mercedes de la entrada era propiedad de la empresa y que la grúa se lo había llevado hacía 5 minutos utilizando la llave maestra. Borja giró bruscamente el cuello hacia el ventanal. Efectivamente, la explanada estaba vacía. El coche había desaparecido. Don Pelayo sonrió con una frialdad espeluznante y les sugirió que miraran hacia la puerta principal, ya que había unos invitados muy especiales esperando conocer a los dueños de la mansión. Al mismo tiempo que el anciano señalaba en la pantalla, el estridente ulular de las sirenas policiales comenzó a oírse a lo lejos. El sonido se acercó rápidamente hasta detenerse justo en la verja. Los destellos rotativos azules rebotaban contra las paredes del salón a través de las rendijas de las persianas, creando una atmósfera de película de terror para Borja y sus cómplices. Los 5 minutos habían transcurrido con precisión matemática. El lujoso salón, iluminado ahora únicamente por los destellos azules y el brillo del inmenso televisor, parecía el purgatorio previo a la condena. Borja jadeaba desesperado. El sudor le empapaba la fina camisa pegándosela a la piel. Sentía que el suelo de mármol se abría bajo sus pies. El sonido de las sirenas y la radio de la policía fuera perforaban sus tímpanos. Pero el castigo final aún no se había desatado del todo. Nuria, la mujer a la que habían despreciado por considerarla débil y estúpida, seguía allí de pie con el móvil en la mano, guardando una última bala de plata para destruir lo único que le importaba a Borja, su ego y su reputación. Avanzó con pasos lentos y seguros hacia Borja, que seguía tirado en el suelo. La luz de la pantalla proyectaba sombras duras sobre el rostro de Nuria, acentuando su frialdad de ejecutora. Con un movimiento deliberado, giró la pantalla de su teléfono hacia ellos tres. No era una aplicación de control domótico, era la interfaz de Instagram. Y no cualquier cuenta, sino la cuenta profesional de Borja, la misma que usaba para proyectar su imagen de exitoso y religioso emprendedor ante sus decenas de miles de seguidores y clientes internacionales. En la esquina superior aparecía el indicador rojo de transmisión en directo, y el número de espectadores hizo que Borja sintiera náuseas. 15.000 personas. 15.000 espectadores en tiempo real. Nuria habló con una voz monótona que helaba la sangre. Les dijo que habían estado tan concentrados escupiendo su veneno y alardeando de sus delitos, que no se dieron cuenta de que, desde que entró al comedor,
había estado retransmitiendo todo en directo, sin filtros ni cortes. Cada insulto de Covadonga, cada confesión de fraude de Borja, y la afirmación de Soraya de ser la dueña legítima, todo lo habían visto sus inversores, los amigos de la alta sociedad y hasta los vecinos de su ciudad natal. Borja abrió los ojos desmesuradamente e intentó arrebatarle el móvil, pero no tenía fuerzas ni para levantar el brazo. Vio cómo la cascada de comentarios en la pantalla pasaba a una velocidad vertiginosa. Aunque iba rápido, pudo leer palabras sueltas que lo destrozaron. Estafador, miserable, sinvergüenza, a la cárcel. Su intachable reputación pública había sido incinerada hasta los cimientos en cuestión de minutos. Nuria bajó el teléfono a la altura de los ojos de Borja para obligarlo a leer el comentario de su principal inversor institucional. Borja, estoy asqueado. Cancela las reuniones de mañana. Vamos a romper todos los contratos. No hago negocios con delincuentes que matan de hambre a su propio hijo. Borja negaba frenéticamente con la cabeza, murmurando como un demente que aquello era imposible, rogándole a Nuria que lo apagara, acusándola de haberlo destruido para siempre. Nuria replicó, impasible, que él mismo se había destruido y que ella solo le había puesto un espejo delante para que el mundo viera su verdadera cara. Doña Covadonga entró en estado de histeria. Se abalanzó sobre su bolso de marca, intentando sacar su propio móvil para llamar a sus amigas de la alta burguesía y desmentirlo todo. Al lograr encenderlo por fin, cientos de notificaciones colapsaron el sistema del teléfono. Entre los mensajes, leyó uno del grupo de WhatsApp del club de campo al que pertenecía. La administradora le escribía, Covadonga, no vuelvas a pisar el club. Nos da asco saber que dejas a tu nieto en una chabola mientras te gastas nuestro dinero. Estás expulsada. La mujer lanzó un grito agónico y tiró el carísimo teléfono contra el sofá. El maquillaje excesivo se le había corrido por las lágrimas, dándole un aspecto patético. Soraya, que había estado catatónica por el shock, reaccionó al darse cuenta de que toda España la acababa de etiquetar como la amante y cómplice. Se tapó el rostro con las manos y corrió a esconderse detrás del sofá, rogando a gritos que no la grabaran más. Nuria ni siquiera tuvo que moverse. Las cámaras de vigilancia internas enviaban todas las imágenes al servidor central de Don Pelayo, y los rostros de los tres ya estaban inmortalizados en la red para siempre. En ese instante, el teléfono secundario de empresa que Borja llevaba en el pantalón comenzó a sonar en medio del caos. Borja vio en la pantalla que era el director general de la consultora externa en la Torre Espacio, la empresa donde Borja trabajaba formalmente como alto ejecutivo como tapadera. Con la mano temblorosa, Borja descolgó. Antes de que pudiera decir una palabra, los gritos de su superior resonaron a través del auricular con tanta fuerza que Nuria pudo oírlos perfectamente. El director bramaba enfurecido. Le comunicó que la junta directiva entera estaba viendo el directo, que clientes clave estaban llamando indignados y que la imagen de la consultora estaba por los suelos. Le notificó su despido fulminante e inmediato, ordenándole no volver a pisar el edificio, y le advirtió que los abogados de la firma interpondrían una querella criminal por daños contra el honor de la empresa y desvío de fondos. Acto seguido, le colgó. El teléfono cayó de las manos de Borja, golpeando el suelo. Estaba acabado, despedido, repudiado socialmente, endeudado y a punto de perder la libertad. Su visión de una vida en la opulencia se había desintegrado como un castillo de arena. Miró a Nuria, suplicando con la mirada una pizca de compasión de la mujer que antes siempre lo perdonaba. Pero solo encontró un muro de titanio impenetrable. Desde la gran pantalla, don Pelayo retomó la palabra con inmensa satisfacción. Le preguntó retóricamente a Borja qué se sentía al ser despojado de todo, afirmando que su sufrimiento no era comparable ni a una mínima parte del dolor de tener que lavar ropa a mano en agua sucia, mientras él pagaba cenas de cientos de euros. Le aseguró que nadie escapa de las consecuencias de sus propios actos. Nuria finalmente apagó la transmisión en directo. La pantalla de su teléfono se oscureció. Sin embargo, la huella digital de la destrucción de Borja jamás podría borrarse de Internet. Los tres ya no solo eran pobres, eran parias sociales. Se acabó la función, Borja le dijo Nuria con voz serena. Ya no hay aplausos, solo abucheos. Ahora te toca pagar la cuenta. Nuria abrazó a su hijo con fuerza, besándole la frente para calmarlo, asegurándole que pronto volverían a casa. Fuertes golpes resonaron en la gigantesca puerta de madera principal. Voces exigiendo la apertura en nombre de la Policía Nacional se mezclaron con el ruido de las radios transmisoras. El sistema domótico, controlado desde las oficinas de don Pelayo, desbloqueó la cerradura automáticamente. Las hojas de caoba se abrieron de par en par, revelando a varios agentes uniformados y a un inspector de paisano en el porche, respaldados por la luz cegadora de los vehículos patrulla bloqueando la salida.
El verdadero terror, el miedo a la cárcel, se materializó ante ellos. Soraya fue la primera en reaccionar por puro instinto de supervivencia. Viendo que Borja ya no tenía ni un céntimo, lo descartó instantáneamente. Agarró su bolso de lujo de la consola y corrió hacia la escalera de caracol, planeando llegar al piso de arriba para vaciar la caja fuerte y llevarse las joyas antes de huir por la puerta de servicio. Pero en el tercer escalón, Nuria le bloqueó el paso con una agilidad sorprendente. Le preguntó con sarcasmo a dónde creía que iba. Soraya, mostrando los dientes, le ordenó a gritos a la mendiga que se apartara para coger sus cosas. Nuria se rió amargamente y le sugirió que revisara bien si algo de lo que llevaba lo había pagado con su dinero o con el de su abuelo, recordándole que esas joyas no eran bienes gananciales, sino pruebas de un robo. Soraya intentó empujar violentamente a Nuria, pero en ese segundo, 2 agentes de policía entraron al vestíbulo y la interceptaron. Soraya forcejeó y pataleó histéricamente. En el forcejeo, su carísimo bolso salió volando. Su contenido se esparció por el suelo de mármol. Maquillaje de alta gama, llaves de coche y, desafortunadamente para ella, un par de bolsas herméticas, con un sospechoso polvo blanco y varias pastillas sintéticas. Todo rodó hasta detenerse en las botas de uno de los agentes. El silencio volvió a caer. El policía recogió las bolsas de plástico, las analizó un segundo y miró a Soraya. Constató en voz alta que, además de blanqueo de capitales, también habría un cargo por posesión y posible distribución de estupefacientes. Soraya se quedó blanca. Sus piernas perdieron la poca fuerza que tenían. Sabía que las penas por ese delito eran severas, y no se arreglaban con dinero. Dinero que, de todos modos, ya no tenía. Rápidamente señaló a Borja, gritando que la droga era de él y que le había tendido una trampa. Borja, al escuchar la acusación, saltó de su letargo y le devolvió el grito, jurando que ella había traído esa basura a la casa. Los dos, que minutos antes se juraban amor eterno para hundir a Nuria, ahora se despedazaban mutuamente para salvarse del calabozo. Su amor era un espejismo que se había desvanecido a la primera ráfaga de viento. Doña Covadonga, viendo que los agentes comenzaban a ponerle las esposas a su hijo, optó por otra vía. La perspectiva de dormir en un calabozo la horrorizaba. Se arrojó al suelo y se arrastró llorando hasta los pies de Nuria. Abrazó las piernas de su nuera, empapando la modesta tela de su vestido con lágrimas falsas. Le rogó por su vida, llamándola mi niña hermosa y buena. Lloró diciendo que ella solo se había dejado llevar por Borja, que en el fondo la quería muchísimo, y que si había sido tan dura con ella era para hacerla fuerte e independiente. Le suplicó que intercediera ante don Pelayo para que no la enviaran a la cárcel, apelando a su vejez y fragilidad. Nuria miró hacia abajo, hacia la anciana arrodillada. Recordó cómo esa misma boca la humillaba por ser de pueblo, cómo menospreciaba la comida que ella preparaba y cómo llamaba a Bryce un estorbo para el éxito. El dolor de aquellas palabras aún residía en su interior. Nuria retrocedió lentamente, obligando a Covadonga a soltarla. Se mantuvo firme. Covadonga habló Nuria con un hilo de voz vibrante. Cuando mi hijo y yo no teníamos para comer, tú te reías en un coche de lujo y dabas orden de que me echaran a la calle. Si disfrutaste de los beneficios de este robo, ahora te toca asumir la penitencia. Mi abuelo ha tomado su decisión y no es venganza, es simple justicia. Al ver que sus ruegos no servían de nada, la auténtica cara de Covadonga volvió a surgir. Empezó a maldecir a Nuria a gritos, deseándole lo peor. El inspector al mando cortó la escena ordenando que se los llevaran a todos y que aseguraran la vivienda. Levantaron a Borja con las manos esposadas a la espalda. Antes de cruzar la puerta, giró la cabeza para mirar a Nuria y a Bryce por última vez. Sus ojos rebosaban pánico y remordimiento absoluto. Susurró el nombre de ella, pero Nuria apartó la vista y le tapó los ojos a su hijo. No quería que el niño se quedara con el recuerdo de su padre siendo arrastrado por la policía como un vulgar delincuente. Soraya era arrastrada mientras lloraba a mares por su vida arruinada, y doña Covadonga fue escoltada por 2 agentes mientras seguía insultando a su propia suerte y culpando a todo el universo excepto a ella misma. La inmensa mansión quedó rápidamente vacía de aquellas presencias tóxicas. Nuria se quedó sola en el centro del vasto vestíbulo. El silencio era total. Desde la pantalla, don Pelayo la miraba con absoluto orgullo. Le dijo suavemente que lo había hecho perfecto. Le informó de que su chofer la estaba esperando en la puerta para llevarla a casa de la familia, asegurándole que, a partir de mañana, la justicia se encargaría del resto y empezarían una nueva vida. Nuria asintió, respirando un aire que, de repente, se sentía mucho más puro. Abandonó la casa de mentiras, cruzó la puerta principal
y salió a la fresca noche madrileña. Las estrellas brillaban sobre ella. Sonrió, no con la arrogancia de una vencedora cruel, sino con la paz de una mujer que había recuperado el timón de su propia vida. Esa noche dormiría donde verdaderamente pertenecía. Para Borja, Covadonga y Soraya, aquella noche en los calabozos de Plaza de Castilla fue una antesala del infierno. A la mañana siguiente, tras las diligencias previas, no fueron llevados ante el juez de inmediato. En su lugar, fueron conducidos en un furgón policial hacia los sótanos de la sede central del Grupo Pelayo, donde don Pelayo y un equipo de implacables abogados mercantilistas los esperaban con toneladas de carpetas y pruebas de la colosal deuda generada por los desvíos financieros. Borja se derrumbó en la silla frente al escritorio del abuelo de Nuria. Estaba desencajado, llorando y suplicando que no arruinara su vida con años de prisión, jurando que haría lo que fuera. Covadonga gemía sin parar y Soraya apenas podía sostener la mirada, consciente de los cargos de narcotráfico que pesaban sobre ella. Don Pelayo levantó la mano, imponiendo silencio inmediato. Con voz grave, les ofreció un trato que se asemejaba más a una cadena perpetua encubierta. Les explicó que el equipo jurídico podría presionar a la Fiscalía para conmutar las altísimas penas de cárcel por multas estratosféricas e inasumibles, logrando la libertad condicional. Pero a cambio firmarían un reconocimiento de deuda por varios millones de euros a favor de la corporación. Les detalló las condiciones. Para no ir a prisión, tendrían que dedicar el resto de sus vidas a trabajar en los empleos físicos más duros y degradantes posibles, embargándoseles el 90% de sus ingresos mensuales para pagar la deuda céntimo a céntimo, sin posibilidad de salir de la provincia de Madrid. Don Pelayo añadió que el Grupo Pelayo sería el encargado de proporcionarles el alojamiento adecuado a su nueva condición. Les dio a elegir: años de cárcel firme compartiendo celda con criminales peligrosos, o aceptar el trato. Aterrados ante la perspectiva de la prisión, firmaron apresuradamente los documentos, creyendo ilusamente que don Pelayo les proporcionaría un modesto piso en los suburbios. Esa misma noche, el equipo de seguridad de don Pelayo los subió a la parte trasera de una furgoneta de carga. El trayecto fue largo y desorientador. Borja sintió un vuelco en el estómago cuando la furgoneta abandonó las vías principales iluminadas y se adentró en calles cada vez más lúgubres y bacheadas. El inconfundible olor a aguas residuales y basura acumulada inundó la cabina trasera. Estaban en la Cañada Real. El vehículo frenó en seco frente a una chabola idéntica a aquella que Borja había visitado fugazmente. Era exactamente la misma barraca donde Nuria y Bryce habían malvivido. Un guardaespaldas abrió las puertas y les ordenó bajar. Arrojó 3 colchones de espuma sucia y un par de bolsas con ropa de mercadillo usada, lo único que se les permitiría poseer. El guardia de seguridad les lanzó un puñado de monedas de 1 euro y varios billetes arrugados de 5, que cayeron al suelo de tierra frente a Borja. El guardaespaldas les comunicó que ese era el mensaje de la señora Nuria, el capital inicial para sobrevivir su primer día. Les aconsejó usarlo sabiamente y ahorrar, tal y como ellos mismos le habían ordenado hacer a ella durante meses. La furgoneta arrancó y desapareció en la oscuridad. Borja se arrodilló en el barro, recogiendo las frías monedas mientras sus lágrimas caían sobre ellas. A sus espaldas, Covadonga y Soraya comenzaron a gritarse, insultándose mutuamente y culpándose de su desgracia. Borja comprendió en ese instante que su verdadera condena acababa de empezar, y que duraría hasta su último suspiro. Pasó un año entero. El engranaje del destino había dado una vuelta completa. En una luminosa mañana en Madrid, Nuria caminaba con paso firme por los pasillos de las oficinas centrales del Grupo Pelayo. Su apariencia era deslumbrante. Llevaba un conjunto de moda modesta y artesanal diseñado por ella misma, un proyecto empresarial propio que se había convertido en un rotundo éxito de ventas en todo el país. Su rostro irradiaba una seguridad absoluta. El dolor era un fantasma olvidado. En su elegante despacho, una foto de Bryce levantando la copa de un torneo escolar de fútbol ocupaba un lugar privilegiado. El niño crecía sano, feliz y rodeado de amor. Nuria repasó unos informes financieros brillantes antes de prepararse para salir. Esa tarde tenía que supervisar personalmente un proyecto benéfico respaldado por su abuelo: la modernización de los puestos de frutas y verduras de los trabajadores autónomos en las gigantescas naves de Mercamadrid. Poco después, su SUV de lujo con los cristales oscurecidos avanzaba por los inmensos pabellones del mercado mayorista. Nuria observaba a través de la ventana. Le pidió al chofer que redujera la velocidad debido a la enorme congestión de carretillas elevadoras, camiones y operarios gritando a pleno pulmón. El intenso olor a pescado, fruta madura y sudor humano invadía el ambiente exterior. Nuria sentía un profundo respeto por aquel entorno, recordando de dónde venía.
Mientras el coche avanzaba a paso de hombre cerca de la zona de los contenedores industriales de basura, su mirada se detuvo en un pequeño altercado en la acera. 3 personas de aspecto paupérrimo rebuscaban entre cajas de cartón podridas y verduras desechadas. El corazón de Nuria latió con fuerza al reconocerlos. El deterioro físico era aterrador. Sentado sobre una caja de plástico, exhausto y bañado en sudor, estaba Borja. Su piel estaba quemada por el sol y prematuramente envejecida. Su cuerpo demacrado delataba los meses de trabajo físico extremo cargando sacos. Llevaba unas zapatillas rotas y contaba unas pocas monedas con la mirada perdida en el vacío. A escasos metros, 2 mujeres se peleaban ferozmente por una botella de agua medio vacía encontrada en la basura. Doña Covadonga, irreconocible con el pelo blanco enmarañado y ropa rasgada, tiraba del brazo de Soraya con furia animal, exigiéndole el agua porque, según ella, la joven se alimentaba del sueldo miserable de su hijo. Soraya, la que fuera amante de lujo, lucía un aspecto deplorable. Su belleza había sido borrada por la dureza de las calles, la mala alimentación y los abusos. Insultó de vuelta a la anciana, defendiendo su hallazgo con uñas y dientes en medio de la inmundicia. Borja ni siquiera se inmutó, simplemente se tapó los oídos, rendido ante el infierno perpetuo de su vida. En medio de su desesperación, Borja alzó la mirada hacia el camino. Sus ojos conectaron directamente con el SUV blanco que acababa de detenerse por el tráfico a escasos metros de él. La ventanilla trasera descendió lentamente. El tiempo pareció detenerse. Borja reconoció a Nuria. La vio espectacular, elegante y, sobre todo, en absoluta paz. La bofetada de la realidad y el arrepentimiento le golpeó tan fuerte que le faltó el aire. Quiso levantarse, gritar su nombre, suplicar de rodillas un perdón que sabía inalcanzable, pero el peso de su propia humillación lo mantuvo clavado al asfalto. No era digno ni siquiera de pronunciar su nombre. Covadonga y Soraya también se detuvieron al percatarse de quién las observaba desde el coche. Parecían estar viendo a un ángel justiciero. Covadonga abrió la boca, quizás para implorar ayuda o pedir dinero. Pero Nuria fue más rápida. Sin mostrar desprecio ni lástima, con una mirada neutra y desapasionada, apretó el botón del elevalunas eléctrico. El cristal tintado subió suavemente, borrando a Borja, a Covadonga y a Soraya de su vista de forma definitiva. Esa barrera de cristal blindado era el símbolo perfecto que separaba el oscuro pasado de un futuro resplandeciente. Nuria se recostó en el suave asiento de cuero, exhalando profundamente, sintiendo cómo se disolvía el último vestigio de carga en su alma. Ya no había rencor, porque cada uno estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. «Podemos continuar», indicó Nuria con suavidad a su chofer. «Aún nos queda mucho camino por recorrer, y no tiene sentido mirar atrás». El lujoso coche aceleró alejándose del ensordecedor ruido de Mercamadrid, dejando atrás el polvo, el caos y a 3 sombras rotas que continuarían su infinita condena entre los desechos y el arrepentimiento. Nuria sonrió al mirar el cielo de Madrid. Sabía que el éxito y la felicidad genuinos no se construyen sobre la desgracia ajena, sino sobre el honor y el esfuerzo. Y esa tarde, Nuria había ganado para siempre.